es una satisfacción tener con nosotros a David, el director, y Antonio, compositor de la banda sonora, que es también uno de los protagonistas realmente en esta película. Como habéis visto en el tráiler, la partitura musical es fundamental en una película, y es también interesante que hoy en el coloquio pues tengamos la visión desde otro punto de vista de cómo se construye una banda sonora, y no solamente centrarnos en lo que es las estrellas que normalmente acompañan a las películas, sino que conozcamos en primera mano los diferentes oficios cinematográficos que construyen las películas. La película se presentó en el Festival de Málaga. Es una historia, es un thriller empresarial, podríamos decir, con un reparto de auténtico lujo. Es una adaptación de una obra de teatro. Y bueno, David, si quieres comentarnos alguna cosa. Gracias, Enrique. Buenos días. Pues nada, la verdad que muy ilusionado. Ayer llegamos desde Tenerife a Almería y pudimos ver el pase de otra de las películas a competición, y con mucha ilusión, porque la verdad es que la película que se estrenó, La punta del iceberg, se estrenó en abril de este año, y hemos estado ya en varios festivales, y la verdad que me sigue haciendo muchísima ilusión presentar la película en las ciudades a las que voy, ¿no? Y pude ver en Marco el teatro ayer, muy bonito además, un sitio maravilloso, con un público entregado y con un coloquio posterior que estuvo fantástico. Y tengo muchas ganas de que este público vea esta noche la película y nos comente pues lo que les ha parecido, ¿no? Las cosas que les hayan gustado, que no les hayan gustado, todo, ¿no? Y bueno, para mí esta película, que digamos que terreno de las óperas primas, siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Me encanta descubrir las primeras películas de cualquier director, y es un terreno que suele ser muy interesante porque los directores damos, normalmente, si te dan opción, como en este caso Gerardo Herrero me la dio, me dio la opción de rodar la película a mi manera, ¿no? Como yo quería, desde mi punto de vista, no solamente narrativo, ¿no? Porque hicimos la adaptación, las hice con mis otros guionistas habituales, Alberto García y José Amaro Carrillo, la adaptación de la obra teatral de Toni Tavares, que es fabulosa, y Toni también nos dio la libertad, 100% libertad para hacer esta adaptación, que es bastante literal a la hora, ¿no? Aún siendo bastante literal, nosotros nos permitimos el lujo de indagar en el personaje que interpreta Maribel Verdú, de Sofía Cuevas, y dar también nuestro punto de vista a este personaje, ¿no? Digamos que la obra en sí es el corazón de la película. Tanto el primer acto como el tercer acto nosotros lo escribimos, nos lo inventamos, y la obra teatral es el resto de la película, ¿no? Entonces quisimos indagar un poco en el antes y después de esta ejecutiva agresiva que es Sofía Cuevas. Esa libertad que nos dio primero el autor teatral me la dio después Gerardo, que afortunadamente se cruzó en mi camino. Una película que yo como productor había conseguido vender a Televisión Española, pero luego me había quedado cojo en el proyecto, sin el ICA, y hubo un momento en el año 2013 donde pensé que la película no se iba a rodar. Estuve a punto de ver claramente que ya mi sueño de hacer cine iba a ser ya bastante más complicado, ¿no? Que venía soñando desde que me licencié en la facultad y después de rodar más de 10 cortos, ¿no? Pero afortunadamente ocurrió, digamos, lo que también es el sueño de cualquier estudiante de cine, ¿no? Que se te cruza por el camino un productor muy importante que resulta que ve la obra teatral y que quiere rodar una adaptación de esa obra al cine, y se entera por el autor de que los derechos los tiene una persona llamada David Cánovas, que él no conoce, ¿no? Y entonces se puso en contacto conmigo y afortunadamente tuvimos muy buen feeling desde el primer momento. Yo le dije que el guión ya estaba escrito, él lo leyó, le encantó y lo quería rodar tal cual estaba, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, vamos a intentar hacer otra versión y si consigues la financiación ya tener otra última versión de rodaje. Y afortunadamente Gerardo consiguió el ICA y pudo solicitar la otra ayuda del ICA. Y pudimos rodar la película en las condiciones que yo pienso que se merece la película y que, como decía antes, continuaba siendo un sueño para mí, ¿no? No solamente el haberlo conocido, sino el hecho de que la película tuviera un presupuesto perfecto para ser rodada, ¿no? Y conseguir, sobre todo, gracias a ese presupuesto, a estos actores que yo desde joven llevo viendo en el cine, en la tele, y que para mí también se convertía en un sueño redondo, ¿no? Poder rodar La punta del iceberg con todas estas condiciones. Y la experiencia fue maravillosa de rodaje, aprendí muchísimo de rodaje y de toda la gente que me rodeó. Y bueno, y luego posteriormente ya el estreno y paso por Málaga, como decía Enrique, y por algunos otros festivales, hasta llegar aquí hoy,
pues me sigue entusiasmando, ¿no? El hecho de haber, digamos, he iniciado mi filmografía como director de largometrajes con la punta del iceberg, ¿no? Así que, bueno, pues muy contento. Yo no pensé nunca que fuese a inaugurar mi carrera de director de largos con una adaptación de una obra teatral, pero me parece también un ejercicio que me ha aportado mucho, ¿no? Me ha aportado mucho como realizador también, ¿no? Es decir, es un reto para mí esta película, que sea todo diálogo y personajes en muy pocas localizaciones, y que el espectador, mantenerle la intriga al espectador, mantenerle la atención con estos elementos, y por eso he querido hacer una película también he intentado hacer una película elegante con una serie de elementos de puesta en escena que no aburran al espectador. He intentado mover mucho la cámara y también darle mucha importancia a los colores, ¿no? A la fuerza que puede tener el simbolismo de color en la psicología de los personajes y en el espectador, ¿no? Entonces, con todos esos elementos he tratado de que la película llegue bien al espectador, que este mensaje del abuso de poder en ciertas empresas, en el mundo empresarial, pues haga que se convierta en la deshumanización, ¿no? del empleado, ¿no? Del grupo de trabajo, que a su vez está representando el personaje de Sofía, ¿no? Que esa deshumanización nos convierte luego a nosotros se nos olvidan nuestros valores, ciertos valores humanos que debemos respetar cuando trabajamos, sobre todo en equipo, ¿no? Y finalmente es una película que habla sobre esto, ¿no? Y sobre la capacidad de redención que tenemos los seres humanos, ¿no? Y me gusta mucho también destacar la cualidad de la empatía, ¿no? Porque creo que también es una película que habla mucho sobre esa cualidad que tenemos los seres humanos, que nos diferencia también del resto de los animales, ¿no? De la empatía que puede surgir entre personas desconocidas también, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a pasar la palabra a Antonio Hernández, que es el músico y compositor, y que habla un poco del proceso que tuvimos de trabajo. Ya él conmigo ha trabajado en los cortometrajes anteriores y por qué decidimos utilizar los instrumentos que hay, ¿no? Solistas en la película, ¿no? Muchísimas gracias por habernos invitado y por la acogida tan espléndida que nos han dado. La verdad que desde que llegamos, se lo estaba comentando a David, que en pocos festivales nos han tratado de forma tan cariñosa y tan agradable. La verdad que estamos encantados, muchas gracias, porque está siendo toda una experiencia. Incluso el festival, en el pase de ayer, lo que hablábamos, ¿no? El coloquio que se crea después, la participación de la gente, el interés de la gente, la verdad que ha sido una experiencia increíble. Y nada, pues vengo aquí acompañando a David. La verdad que yo he trabajado con David muchísimo, llevo haciendo su música para prácticamente todos sus trabajos, nos conocemos de siempre y bueno, pues me alegro que haberme encargado de la partitura de su primer largometraje. Realmente es la primera ópera prima de los dos, porque yo he trabajado mucho en documentales, en cortometrajes, pero el primer largometraje de entidad con unos pedazos de actores como los que están en esta película es realmente la primera. Y bueno, el secreto de una banda sonora, sobre todo, para mí es el captar el lenguaje del director. El músico es una herramienta del director, estoy a su servicio, al servicio de intentar resaltar las emociones, los sentimientos, el ritmo que quiere imprimir el director en su película. Y en este caso, como siempre he hecho con David, pues me pongo a su disposición y bueno, es una película un poco complicada porque es muy dramática, ocurren cosas terribles en la película y tiene una línea delicada en la que si nos pasamos de dramatismo podemos pasarnos, ¿no? Entonces la película es muy fría, tanto de color como todo lo que va ocurriendo dentro del edificio, y la música refleja un poco también todo eso. David desde el principio me dijo que no quería grandes orquestaciones ni que quería ninguna cosa muy potente, y la música también es muy minimalista, prácticamente solamente piano y algunas cuerdas muy suaves que van acompañando toda la imagen para crear esas ambientaciones y esas sensaciones. Estamos hablando de sensaciones, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, es una banda sonora basada en orquesta y piano muy sencilla y que va jugando un poco con la transformación que le ocurren a los personajes.
El edificio tiene muchísima importancia, hay una parte más electrónica que tiene que ver con el edificio. El edificio donde ocurre todo es como un personaje más dentro de la obra y bueno, pues eso más o menos, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber, porque bueno, esa es tu primera obra, tu primer largometraje, ¿no? Trabajar con actores como Carmelo Gómez o Maribel Verdú, ¿cómo se lleva eso? ¿Tenían mucho ego? Cuéntame un poco cómo fue el rodaje de la película. Bueno, yo afortunadamente había rodado algunos cortos en 35 milímetros con actores de primera línea como José Coronado, como Maru Bedivielso, María José Alfonso, José Luis Gil, y afortunadamente Terreno del Corto me hizo, no solamente Terreno del Corto, sino de la experiencia de haber rodado ahí y rodar esta película con 42 años, no con 25 años, donde sí me hubiese puesto, la verdad que mucho más nervioso, me hubiese impuesto mucho más la presencia de ellos, pues me ayudó a abarcar mucho, mucha más tranquilidad los ensayos con ellos, ¿no? Porque tener una tarde de ensayos con Carmelo Gómez y Maribel Verdú, pues es de lo más, ¿no? De lo más top que se puede tener como actores en España, ¿no? Y el respeto sobre todo que yo les tengo, ¿no? Y les tenía y les tengo, ¿no? Entonces, pues sí, no, tampoco te voy a decir que no estaba nervioso, claro que estaba la expectativa, pero ya te digo, con la tranquilidad que me da el haber debutado con más de 40 años, ¿no? Que yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? Y nada, pues luego ver que ellos en los ensayos pues eran unos fenómenos, ¿no? Maribel también me ayudó mucho y tanto ya si sigues tirando un poco y ves a Fernando Cayo, que es otro grande, ¿no? De la interpretación en España. Bárbara Goenaga para mí fue un descubrimiento absoluto. Alex García y bueno, y Ginés García Millán también me apoyó mucho y es muy profesional, ¿no? Yo creo que son todos muy profesionales, te facilitan mucho la labor y hacen que ya a partir de los ensayos pues todo sea enriquecer a los personajes, ¿no? Y todos venían con una propuesta ya, ¿no? Con lo cual pues fabuloso. Y luego el rodaje pues en esa línea, ¿no? Fue todo muy fluido y no solamente el equipo artístico sino el equipo técnico, pues el único Nobel que había ayer era yo, como yo creo que debe de ser, ¿no? No debe de ser, sino como lo que uno sueña que debe de ser, porque la película, si no hubiese entrado Tornasol, hubiese intentado rodar yo de otra manera, con otros presupuestos, y hubiese sido otro producto, ¿no? Que hubiese estado igual de bien, hubiese estado peor, hubiese estado mejor, no lo sé, hubiese sido otro producto, pero yo tuve la suerte de tener a mi disposición esta producción, y no solo la producción, sino la distribución, ¿no? Entonces yo soy consciente de que eso para un director Nobel es una suerte, ¿no? Suerte que por otro lado también he trabajado desde los 18 años, 15 años, o 12 años mejor dicho, rodando cortos casi sin parar, ¿no? Además de otras cosas de televisión y otros programas y muchos trabajos que he tenido, pero que también he trabajado rodando muchísimos cortos y escribiendo muchos guiones también de largometrajes antes de poder rodar en La Punta del Iceberg, que había vendido algún guión de largo, había tenido proyectos fallidos que no habían salido y hasta llegar a este, ¿no?